Listo. El día de hoy nos corresponde la séptima porción ya del libro de Éxodo. Se llama Trumá. Esto significa una ofrenda elevada o una ofrenda exaltada, es decir, una ofrenda que tiene un uso eh, con más realce todavía del que ya se le puede otorgar cuando es para el Señor y que va a tener un fin especial. Más allá de eso, este Shabbat es especial y desde el anterior entramos en una serie de Shabbats en los cuales se van realizando lecturas especiales porque se conmemoran ciertos eventos a la luz de la Escritura. Por ejemplo, el anterior Shabbat fue el Shabbat de los Shekels y el Evangelio narra ese pasaje cuando Jesús le pregunta a Pedro si los impuestos son también para los hijos. Entonces, bueno, eso era porque se empezaba a recolectar el dinero o los shekels en aquel tiempo para las fiestas que ya venían, entonces se empezaba a hacer ese cobro. Y hoy nos corresponde, o bueno, no nos corresponde, sino que se ha determinado que en este Shabbat se haga un recordatorio, una remembranza. ¿De qué cosa? Del mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 25, que lo tienen en pantalla. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Sabían que hay un mandamiento para recordar lo que hizo Amalek? Pues bueno, hoy vamos a estar introduciéndonos un poquito en ello y analizando qué fue lo que pasó y por qué se ordenó que lo recordásemos. Hoy es 20 de febrero del 2021 y en el calendario hebreo es 8 de Adar del 5781. Muy atentos con este mes, porque no falta mucho para Purim. Es cierto, es una fiesta que no está dentro de las escrituras, pero conviene analizar el significado y el trasfondo y hallar qué quiere decir el Señor a nuestras vidas con eso. Bien, esta porción va a estar ubicada desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27-19 y se centra en todo lo referente a la construcción del tabernáculo, ¿sí? ¿Qué vimos la porción anterior? Hablamos sobre los mishpatim y que eran estos sino los correctos procedimientos para cumplir un mandamiento, aquellos procesos que iban en defensa de la justicia, para que nadie se invente y para que nadie diga, yo quiero restituir una persona a mi manera o yo quiero hacer las cosas a mi manera. Todo quedó correctamente normado a través de generalidades en la Torah y puso diversas situaciones de las cuales se pueden ir haciendo analogías y estableciendo aquellos preceptos para nuestras vidas. Veíamos en Proverbios que el mandamiento es lámpara y la ley es la luz. Quien encarnó la ley fue Yeshua. Entonces, estos dos, tanto los mandamientos como nuestro Señor Jesucristo, no son excluyentes, no se puede dejar a uno de los dos fuera. Si es que yo predico a un Yeshua sin mandamientos, es decir, bueno, no estaría predicando a nadie, eh, pues no tiene sentido. Estoy predicando más bien y decíamos al padre de la mentira y al homicidio. Y por el contrario, si es que yo predico solo los mandamientos sin la luz de nuestro Señor Jesucristo, estoy comiendo sin miedo ordenanzas de hombres que veíamos en Colosenses que tienen cierta sabiduría, bueno, y en otros casos sí están erradas, pero que contra los apetitos de la carne nada aprovechan. Y ahora en Romanos nos decía que antes éramos siervos del pecado y ofrecíamos nuestros miembros para actos vergonzosos, de los cuales nada sacábamos de provecho, mas ahora, comprados por un precio no de este mundo, somos siervos hechos de la justicia y vivimos por un solo propósito, que es la voluntad de nuestro Padre. Y esa voluntad es que seamos santos porque Él es santo. Y la única manera de llegar a esa santificación es por medio de nuestro Señor Jesucristo viviendo los mandamientos. Veíamos ahí un procedimiento que nos decía que no mintamos, que no cometamos homicidio contra nuestro prójimo. Y veíamos en Juan, en el Evangelio de Juan, cómo el Señor Yeshua se refiere así de Satanás, el padre de mentira, y su objetivo principal a lo largo de la historia ha sido desvirtuar la palabra con el fin de alejarnos de la vida eterna y ser presa de la muerte. Entonces, bueno, cualquier corriente del pensamiento que nos lleve a la desobediencia de los mandamientos, ya sabemos de quién viene. Añadíamos también que Dios, que es del amor,
se goza en la justicia, como dice en Primera de Corintios, y no se goza en la injusticia, de modo que en Deuteronomio 16 dice, la justicia, solamente la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y esto por qué? Porque no se nos dio el lujo, entre comillas, de vivir como gentiles, es decir, salados. No hay vuelta atrás, no hay pretexto, no podemos darnos el lujo de hacer lo que queramos, sino solamente de seguir la justicia, porque ya no somos nuestros. Santifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Bien, eso vimos la anterior semana. ¿En qué nos vamos a estar centrando este día? Vamos a estar siempre analizando los siempre importantes elementos del tabernáculo. Vamos a entrarnos un poquito en su simbología, a la luz de la palabra, por supuesto. Y el punto principal que les dije hoy, el recordar la obra de Amalek y por qué es tan importante que la tengamos siempre en mente. Dicho esto, vamos a hacer un resumen de acontecimientos de lo que hemos estado leyendo hasta el día de hoy y de los hechos que han pasado en las partes que no hemos avanzado a leer. Ya, yo hasta el anterior año no entendía que Moisés subió y bajó varias veces de Monte Sinaí. De hecho, en las producciones cinematográficas generalmente se ilustra que él subió una vez, ahí recibió las tablas y pare de contar. Sin embargo, a la luz de la palabra se dan cuatro subidas y bajadas, ¿no? Entonces, bueno, en la primera él recibe las 10 palabras o 10 juramentos, conocidas en nuestras traducciones como 10 mandamientos. Y pues posteriormente son comunicadas al pueblo. Comunica, vuelve a subir y recibe los mishpatim. Me permito usar el término que aparece en el idioma original, pues porque ya vamos estudiando y ya entiendo que ustedes han dominado ese concepto. Finalmente, vuelve a descender y los comunica al pueblo. Vamos a irnos rápidamente a Éxodo capítulo 24, versículo 4, por favor. La anterior porción habla de que Moisés escribe todas las palabras que el Señor le dio en un libro llamado el libro del pacto y lo sella con la sangre de un cordero. Y esto por supuesto que es increíblemente profético. Vamos a dar lectura en Éxodo capítulo 24, versículo 4, donde dice lo siguiente, y Moisés escribió todas las palabras, entendamos por palabras juramentos, sus promesas, no tanto mandamientos, sino más en el son de promesas. Dice, escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y escucharemos. Eso es importante, ahí aparece el verbo escuchar antes que obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Entonces, que es importante entender que a través de la sangre de una víctima, el pueblo pasó a ser participante o beneficiario de un pacto. Y bueno, aclarando un concepto que mencionábamos del año anterior, ¿qué es hacer un pacto? Es el acto por el cual un mayor beneficia unilateralmente al menor, es decir, solo en un sentido. Y digo esto ¿por qué? Porque pues se ha oído a veces en las religiones que se venga y pacte con Dios, haga un pacto con Dios. Nosotros no tenemos en qué favorecerle a Él. Todo lo que le podemos dar es porque Él antes nos ha permitido entregárselo a Él. Entonces esa expresión está equivocada, ¿sí? El pacto que Él ha hecho con nosotros estará en pie mientras Él exista. Y como Él existe para toda la eternidad, como tienen en pantalla, no puede quebrarse, no puede invalidarse o desaparecer. Aún así, en Jeremías 31, versículo 32, dice que el pueblo invalidó el pacto. ¿A qué se refiere esto de invalidar el pacto? Vamos a abrir Salmos 89, versículo 30, para ver un poquito cómo funciona el sistema del pacto. Dice Salmo 89, versículo 30, si dejaren sus hijos mi Torah
y no anduvieren en mis mishpatim, si profanaren mis promesas y no escucharen mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Entonces, aunque nosotros nos autoexcluyésemos del pacto, como tienen en pantalla, ¿cómo es el hecho de autoexcluirse? Que bueno, empiezo a vivir o empiezo a probar porque he considerado que los caminos de Dios no son tan justos y quiero empezar a vivir mi propia justicia. Aunque eso pasare, por supuesto que va a haber consecuencias, pero el Señor no nos va a abandonar. Y como dice Pablo, no vamos a usar esa benignidad para hacer lo que queramos, porque si estamos jugando a ser creyentes, pues bueno, ah, el Señor tenga misericordia, no voy a emitir ningún juicio porque, bueno, Él sabe lo que hace, pero no podemos estarnos dando ese lujo. A donde quiero llegar es que a pesar de nuestros actos, el pacto de Dios sigue en pie. ¿Cuál es ese pacto? Que seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Entonces, en Gálatas 3:10 vamos a hacer un pequeño apunte importante, ya que en la otra clase surgió el comentario. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Entonces, en primer lugar, ¿qué era el hecho de ser maldito? Ya hemos dicho nuevamente dos significados. El uno es ser cortado y el otro es ser humillado. Aquí la expresión, el verbo del cual cita Pablo significa cortado o excluido. Excluido el que no permanece en todas las cosas descritas en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Ahí tienen la flechita en donde se escribieron todos los juramentos y todos los procedimientos de eh, lo que Dios dijo a su pueblo. Entonces, esto se ha entendido mal, de alguna manera se ha entendido mal. Y bueno, hasta cierto punto es fácil equivocarse si leemos a la ligera. Pero esto no quiere decir que si empiezo a cumplir mandamientos voy a ser excluido del pueblo de Dios, porque la gente que dice, si Dios me va a excluir por cumplir mandamientos, mejor no cumplo ninguno y se quedan peor que al inicio, y es lo que dice la gente afuera, ¿no? Si así es servir a Dios, mejor me quedo como estoy, ¿sí? Entonces, quiere decir más bien Gálatas 3:10, citando a Deuteronomio, que si yo empiezo a salirme de estos juramentos y de estos procedimientos que dio Dios en el monte Sinaí, si empiezo a hacer lo que a mí me parece, voy a ser cortado de Israel. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? No que si empiezo a cumplir mandamientos va a venir castigo, porque si no, ¿para qué los dio? Si es que vamos a ser castigados por cumplir mandamientos, como sugiere aquí la traducción y algunas personas que tuercen la escritura, pues entonces, ¿para qué los dio? Y en Salmos 89, como leímos, Él no va a mudar su fidelidad, no va a cambiar lo que Él una vez prometió. Y bueno, siguiendo en Mateo 23, les dirá a los señores fariseos lo siguiente: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, bueno, aquí el Señor Jesús les dice, lo que está haciendo están bien. Nadie les dice que el diezmo del comino y de todas las especies está mal, pero están descuidando los aspectos más importantes, los procedimientos, el amor, la misericordia y mi fidelidad a través de mis juramentos. Están creyendo que es por ustedes, por su justicia al diezmar, y no es así. Y bueno, aquí también se establece que dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, el diezmo sigue vigente por palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, esto ha pasado. Lo que sigue a continuación, bueno, toda esta porción se da en el monte Sinaí. A continuación, como dijimos antes, le va a dar instrucciones sobre todos los elementos del tabernáculo. Y repito, esto sucede allá en el monte Sinaí entre Moisés y el Señor.
en el periodo de 40 días y 40 noches. En la cuarta vez, 40 días y 40 noches permaneció recibiendo instrucciones sobre lo que iba a pasar. Moisés desciende con las tablas ya de piedra recién en el capítulo 31, después de este periodo. Eso va después. Entonces, aquí recién empieza la subida. Y con ese pequeño contextito, vamos a abrir Éxodo 25, por favor. Siempre sus preguntas serán bienvenidas en cualquier momento de la clase, por favor. Éxodo 25, versículo 1 dirá, el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí trumá, de todo varón que la diere, de la voluntad de corazón, tomarán mi trumá. ¿Qué es esto de la trumá? Repito, es una ofrenda que tiene un fin más alto y más elevado del que comúnmente se lo asigna. ¿Podemos leer ofrenda? Claro que sí, desde luego, pero entendiendo lo que quiere decir la palabra en el fondo. A propósito, ahí colgamos el videito de cómo instalar la aplicación de la Biblia para que ustedes puedan también ir comprobando con el diccionario Strong las palabras que vamos mencionando, ¿sí? Entonces, aquí hay importante también resaltar que a nadie se le está exigiendo esta ofrenda, sino que es a todo varón que la diere de su voluntad, del corazón, de lo que él desee. No, no en cambio con el diezmo, que sí está correctamente establecido y es necesario que lo cumplamos. Aquí esta ofrenda de carácter elevado parte de un corazón agradecido, parte de una necesidad de entender en aquel entonces que Dios iba a manifestarse de alguna manera especial. Y no les está pidiendo nada que no les haya dado antes, porque cuando salieron de Egipto, recordemos que el pueblo les dio sus pertenencias. Entonces, de allí mismo, de lo que les recolectaron, les va a pedir. Y aún así no está obligando a nadie, sino está diciendo los que de buen corazón, buena voluntad, quieran presentarlo, enhorabuena, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen en la pantalla una pequeña definición de la palabra truma, ¿sí? Vamos a seguir. Dice, esta es la truma que tomarán de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y aquí viene la promesa, la señal de que Dios empieza a restituir el estado inicial, empieza la consolación, a regresar como era al principio, cara a cara, y aquí empieza a dar el primer pasito. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa es una promesa que se ha ido cumpliendo hasta que el Señor Yeshua vino a habitar, literalmente Dios vino a habitar en medio de nosotros para restituir y restaurar algunas cosas, pero al final aún estamos esperando esa habitación permanente con Él, donde podamos estar día a día ya con cuerpos glorificados, viéndole a su rostro. Pero parte desde aquí, desde una promesa. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Recordemos que antes la nube pues les iba guiando, el torbellino de fuego estaba delante o detrás de ellos, pero nunca en medio. Y aquí se establece un sistema para empezar a regular esa situación. Ahora, rápidamente, empezamos por un santuario de pieles, luego continuamos por uno de piedra, y luego en Juan 1.14, donde dice que el Señor habitó en medio de nosotros, tenemos una conjunción de los dos, un tabernáculo inamovible como la piedra en el cual está representada toda su fidelidad, invariable, inmutable, pero en apariencia de humano, de pieles, corruptible, para derrotar a la muerte, al que tiene el imperio de la muerte por medio de la muerte. Entonces, bueno, estos santuarios, tanto el que aparece en el desierto como el que hace Salomón, iban dando ya un esquema de lo que iba a ser nuestro Señor Yeshua. Entonces, ¿cuál es el fin de este santuario? ¿Qué significa que Dios venga a habitar en medio de nosotros? El santuario, como tienen en pantalla, y les hice una breve eh, definición para ayudarnos, es un lugar en el cual se iba a dar la interacción del hombre con Dios sin temor,
sin, no como pasó en el monte Sinaí, que todo el pueblo se quedó temeroso y le dijo, ve a Moisés, a ver qué pasa, nosotros aquí desde lejitos nomás, ¿no? El santuario se creó para que todo el pueblo de Israel pudiera interactuar con Dios de una manera más personal. Ese era el diseño original. Luego ocurrió el becerro de oro y pues solo se quedó la tribu de Leví. No fue hasta que volvió nuestro Señor Jesucristo que volvimos a restaurarnos y todos se nos entregó el, el cargo de sacerdotes. Y es lo que dice Primera de Pedro y lo leíamos en anteriores veces, ¿no? Pero por supuesto, esta interacción no iba a ser como nosotros queríamos, ¿sí? No iba a ser amar a Dios a mi manera o con mis propias reglas, iba a ser respetando lo que estaba en el libro del pacto, aquellos juramentos y aquellos procedimientos. Por ejemplo, no íbamos a entrar al santuario en aquel entonces y ahora mucho más, confesando que Dios son dos, yéndonos en contra de Deuteronomio 6:4, o incensando a otros dioses, de alguna manera, sí, en el sentido metafórico. Entonces, el santuario iba a cumplir esa función en aquel momento histórico, la interacción libre y sin limitantes entre las personas y él mismo. Versículo 9. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harán. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada elemento, cada astilla, cada franja de color, cada tela que estaba en el tabernáculo, era directamente ordenado del Señor nuestro Dios. Nada tenía inspiración humana, nada tenía buena voluntad humana, todo venía desde el cielo. Y esto que nos da a notar, que al Mesías no lo pueden regular los lineamientos judíos, como pretenden hacer. No, es que el Mesías tiene que cumplir esto. No, es que el Mesías tiene que hacer tal cosa. No, es que el Mesías tiene que llamarse así. Aquí Moisés no está poniendo las condiciones para diseñar el tabernáculo. Entonces lo mismo se aplica ahora y bueno, tanto bueno, en cualquier religión. Ninguna religión le pone los requisitos o el diseño a Dios de cómo ejercer su voluntad y mucho menos lo que tiene que cumplir el Señor para ser el Señor. Eso es incoherente, ¿sí? Todo lo que está en el tabernáculo tiene diseño divino. Y es por eso que nuestro Señor Yeshua, a pesar de tener forma de humano, siempre conservó esa naturaleza divina, ese diseño de arriba. Que los hombres no lo quieran reconocer porque quieren diseñar un tabernáculo a su manera, con sus propios diseños, va a derivar en un tabernáculo con fallas. Y eso no fue el objetivo. Entonces, esto es importante. Todo lo que se va a decir a continuación es una imagen de la Jerusalén celestial, de la plenitud, la menorá, los panes, los querubines en el velo, el arca, las tablas, todo ello es una representación de lo que está arriba, por ejemplo, y Apocalipsis habla en ese lenguaje simbólico y lo ahonda mucho más, ¿no? Entonces vamos a empezar. Esto que vamos a leer a continuación, y si lo leen en sus casas, de pronto llega a ser un poquito difícil porque menciona materiales, menciona medidas en codos, cosas con las que no estamos familiarizados. Así que bueno, si desean leerlo, les recomiendo nada más. Pueden usar, por ejemplo, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que da las medidas en metros al menos, y ya se va haciendo más familiar. Como sea, hay elementos que tenemos que estar muy claros, tenemos que tener la imagen en la mente para entender lo que habla el autor de la carta a los Hebreos, sin decir que fue Pablo o si fue otro, el autor de la carta a los Hebreos, porque si no leemos esos capítulos y parecen chino, y así me pasaba a mí. Mucho tiempo pasé leyendo eso y no entendía nada de qué es el lugar santo, qué es el lugar santísimo, qué es el arca, qué es la menorá, no entendía nada. Y no fue hasta que me explicaron con dibujitos así muy lentito que pude entender. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Capítulo 25 habla en el versículo 10, por ejemplo, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura será de codo y medio, y su altura de codo y medio. Para que nos ubiquemos, déjenme ubicar aquí. Por ejemplo, dice en otra versión en la que les dije, harán
También un arca de madera, su longitud será de 1,12 metros, su anchura de 68 centímetros y su altura de 68 centímetros. Y es la imagen que tienen ahí a la izquierda. Así se representa de alguna manera, por supuesto, sin que sea la palabra definitiva, cómo fue el arca en aquellos días, ¿no? Las varillas de madera recubiertas de oro, igual toda el arca fue recubierta de oro, para que pueda ser cargada. Allí dentro del arca dice que tenía un fin, un propósito especial. Vamos a saltarnos hasta el versículo 16. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué testimonio se puso allí? Como dijimos antes, se pusieron las tablas de la ley que fueron escritas con el dedo de Dios, se puso la vara de Aarón y también estaba el maná, ¿sí? Luego avanzamos hasta el versículo 17. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. ¿Por qué le he puesto el reconciliatorio? El nombre que aparece allí es Caporet, como de la palabra Kipurim o de Kippur, el día de la reconciliación, como nos habla Levítico 23. Entonces, más allá de ser el propiciatorio, que está bien, tiene un significado más profundo que era el reconciliatorio, ¿sí? Dentro, el reconciliatorio era la tapa del arca, lo que cubría todas las promesas y todo el testimonio de Dios. Allí tenían dos querubines, dice en el versículo 18, harás también dos querubines de oro, labrados de martillos los harás en los dos extremos. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el reconciliatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio y reconciliatorio, los rostros de los querubines. Entonces esto iba encima del arca e iba tapado. Ahora, algo que me llamó la atención hoy, vamos a avanzar hasta el versículo 23, donde dice lo siguiente, la mesa para el pan de la proposición. Y esto le he puesto ahí el pan del rostro porque literalmente aparece esa expresión, ¿no? El pan del rostro. Antes en pan de la proposición, el significado queda, o bueno, yo personalmente no entendía qué quiere decir. Y con el pan del rostro, si bien es cierto, usa palabras más comunes o más cotidianas para nosotros, pero aún así la idea queda un poquito suelta o no se logra dilucidar por qué pan del rostro. Entonces, vamos a entender esto hoy. Vamos a centrarnos en la mesa y el pan del rostro. Dice Éxodo 25, versículo 23, para empezar, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Vamos a saltar hasta el versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan del rostro delante de mí continuamente. El pan del rostro. Y esto era importante porque esa palabra continuamente quiere decir que nunca podía faltar. Hasta hoy en día no puede faltar esos panes del rostro. Esos panes del rostro hoy siguen presentes. Ustedes me pueden decir, pero no hay templo. Y en verdad, pero volvamos al inicio. Todo lo que estaba representado el tabernáculo era con un principio didáctico. De modo que así como el Señor Yeshua dijo, he aquí uno mayor que el templo, él representaba todo el templo. Los panes también tienen una simbología y un método o un modo por el cual siguen estando continuamente delante del Padre. Esto no es continuamente mientras existe el tabernáculo. Aquellos panes del rostro siempre, siempre, siempre tenían que estar sobre aquella mesa. Hasta el día de hoy y lo están. Y vamos en segunda de Crónicas 2:4 para ver el realce que lo da el rey Salomón. Dice, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua o perpetua de los panes de la proposición o los panes del rostro y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Sí? Entonces, lo mismo con los sacrificios. Son perpetuos. Hoy en día cesaron, pero ¿por qué? Porque se hizo uno perfecto que nos está cubriendo permanentemente.
Entonces estos simbolismos se van actualizando. El templo dejó de ser de pieles, de piedra, y vino a ser en forma de humano. Los sacrificios dejaron de ser de animales y fue uno perfecto. Entonces vamos a ver a qué evoca el sentido de los panes, ¿ya? Como tienen allí en la ilustración, esta era la ubicación de los elementos. A su izquierda tienen la menorá. Esto es como que si estuviéramos entrando al lugar santo, y al frente de la menorá estaban los panes y la mesa, los panes del rostro. Más allá tienen el altar del incienso y atrás está el lugar santísimo, ¿no? Lo que quiero que nos fijemos es que esta menorá estaba al frente de la mesa, ¿sí? Y esto también tiene un significado. Ahora, en la imagen de la izquierda, la menorá no es chiquita como la que vemos en nuestra congregación o lo que podemos tener en nuestras casas. Bien ilustrado está en la imagen que medía aproximadamente unos 2 metros. Un candelabro de oro debe haber sido realmente imponente. Entonces, no era pequeño, no era versión adorno, era muy, muy amplio y muy alto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Números 8:2 para entender por qué están al frente y cuál es el significado o la simbología de estos panes y cómo siguen hoy en día presentándose continuamente delante del Señor. Números capítulo 8, versículo 2. Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el rostro de la menorá. Vuelve a salir el rostro de la menorá. Y más allá de eso también, más adelante en Números dice que una luz de la menorá, uno de los 7 candelabros, de igual manera, siempre, siempre, siempre tenía que estar prendido. Siempre. Los otros 6 podían apagarse para volver a encenderse, pero uno de ellos siempre tenía que estar prendido, al igual que los panes, siempre tenían que estar presentes. Bueno, ¿en qué me quiero centrar aquí? Que estas lámparas estaban distribuidas de tal manera que alumbraban hacia el rostro. ¿Y cuál es el rostro de la menorá? Se entiende que la rama principal, la central y la base, ¿sí? Este era el rostro de la menorá. Entonces, ¿qué vamos a entender? El candelabro no tenía un propósito decorativo en el tabernáculo, no era una linterna para adentro, sino tenía el único propósito de alumbrarse a sí mismo y a lo que estaba al frente, ¿sí? No era para iluminación, no era para que puedan ver los sacerdotes, no era para que se vea más bonito, sino aquí nos habla que estas 7 lámparas alumbrarán hacia el rostro o hacia adelante del candelabro. Es decir, esta lámpara, estas luces iban a estar alumbrando hacia los panes el rostro. Y por eso es una de las razones por las que se llama el pan el rostro. Ahora, espero me esté explicando bien, si no me avisan para repetir. Siempre, como dije antes, y bueno, no dije yo, sino lo dice la Torah, había una luz que estaba alumbrando hacia los 12 panes del rostro. Y aquella menorá no es más que nuestro Mesías, una figura de la luz del Mesías. Y aquellos 12 panes del rostro representan a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? En otras palabras, en lenguaje simbólico, allí entre líneas, que la luz de Dios siempre iba a estar de parte del pueblo de Israel, de aquellas 12 tribus, aunque estuviesen dispersas, aunque hubieran quebrantado y hubieran rebelado contra sus mandamientos, la luz del Señor siempre va a estar iluminando a las 12 tribus. Y es lo que nos dice el Salmo 89, versículo 15. Por favor, vamos a ir al Salmo 89, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que conoce tu truá, dice allí en el original. ¿Y qué era eso? Hablábamos que era el sonido del shofar que sonó en el monte Sinai. ¿Y qué va a pasar con este pueblo que conoce ese sonido? Dice que va a andar a la luz del rostro de Dios, a la luz del rostro. Entonces, recapitulando un poquito, si no recordamos qué pasó allí.
Dice en Éxodo que mientras Moisés hablaba, Dios le respondía con voz de shofar. Y esa voz de shofar nos habla el Salmo 47, que era el sonido de la trúa, ¿sí? Y ese sonido de del shofar no fue otro que su palabra, ¿sí? Cuando Dios habla con voz tronante, con voz alta, está haciendo sonar el shofar, porque ese es el significado del shofar. Más allá del sonido del cuerno del carnero, es proclamar su palabra alrededor nuestro. Entonces está diciendo que estos 12 panes o estas 12 tribus son bienaventuradas porque conocen la palabra del Señor y por conocer la palabra van a andar a la luz del rostro de Él, a la luz de la menorá. Y es lo que nos va a decir en Isaías 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de los gentiles para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está hablando aquí del Mesías. Dice, es poco para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus del Señor, aquellos 12 panes que están regados y dispersos, para que restaures el remanente de Israel. Y también nos ha dado por esa luz perpetua, ¿sí? Entonces, estos 12 panes no van a ser multitud, van a ser un remanente, ¿sí? Nunca tenemos que olvidar eso. ¿Qué más quisiéramos nosotros que fuera todo el mundo alabando al Señor? Pero siempre será en modo de remanente. Jeremías 23:3. Esta luz representada en el Mesías dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y les daré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Listo. Entonces, para entender un poquito más, esta luz de la menorá que siempre tenía que estar prendida, era una sombra de lo que había de venir. Y por eso en 1 Juan 2:8 dice que la noche está avanzada y la luz verdadera ya alumbra, porque ya pasó esa figura. Ahora los 12 panes, que son las 12 tribus, están recibiendo la iluminación directa del Señor nuestro Dios. ¿Y con qué objetivo somos iluminados? ¿Cuál es el objetivo de recibir esa luz? Escuchar su palabra, sí, pero más específico. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Voy a leer en la nueva versión internacional simplificada 2019, que a veces es una maravilla. Dice lo siguiente: pues Dios, que ordenó que la luz brille en la oscuridad, hizo brillar su luz en nuestra mente, para que viéramos con claridad la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. En otras palabras, para confesar el Shema Israel. Para eso viene la luz a nosotros, para que confesemos que Dios es uno, para que confesemos que Dios ya estuvo en la tierra y que por su sacrificio ahora formamos parte de esos 12 panes, no en el sentido biológico, sino por el sentido de su pacto. Vamos a andar a la luz de su rostro. Y por eso es que ahora, si nosotros hemos sido iluminados por Yeshua o por Jesucristo, si Él ha salvado nuestras vidas, si Él ha cambiado nuestra manera de pensar, si es que Él nos ha librado de pecados, ahora somos parte de esos 12 panes que están continuamente presentados delante de Él. Y ese es el simbolismo de los panes del rostro. Panes del rostro, ¿por qué? Porque están a la luz del rostro del Señor y entienden que en el rostro del Señor Jesucristo está la gloria de Dios. Ese es el propósito de la luz alumbrando en nuestras mentes. ¿Listo? ¿Está claro? ¿No está claro? Espero que sí esté claro. Si no, por favor, pueden decirme. Ahora, volviendo a Éxodo, capítulo 26. Recordemos que estas son instrucciones. Ahorita no se está construyendo nada, solo le está diciendo lo que va a hacer. En Éxodo 26 le habla de la construcción del tabernáculo. Cómo lo va a cubrir, qué altura, qué anchura, qué elementos, dónde los va a poner, cómo los va a poner. Y pues allí les he puesto dos fotitos. Así se veía desde el exterior. Aquí se realizaban los sacrificios, el lavatorio de manos y el sacerdote entraba al lugar santo. Esto es lo que se conoce como el lugar santo. Aquí estaba la menorá,
Aquí estaba la mesa con los panes del rostro, aquí estaba el altar del incienso, y en el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, el encuentro cara a cara, ¿sí? Y todas sus promesas y todo su testimonio. Si es que el sacerdote no entraba, el sumo sacerdote no entraba allí de la manera correcta, era consumido por el fuego de su santidad, ¿no? Entonces, a manera macro, en el exterior, ¿qué pasaban? Los sacrificios. En el interior, el servicio del tabernáculo, el incienso, la lámpara, los panes. Y en el lugar santísimo era el encuentro cara a cara con Dios. ¿Y qué nos dice? Hebreos 9, versículos 7 al 8. Vamos a abrir Hebreos 9, por favor, 7 al 8. Cris, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Voy. Mm, Hebreos 8, Capítulo 9, versículos 7 y 8. 9. ¿Me repites, por favor, los versículos? Versículo 7 y versículo Ah, 8 del capítulo 9. ok, ahí voy. Hebreos 8. Porque si aquel primero hubiera sido, Hebreos porque, 9. ups, 9, 9, 7. Ok, ahí. Pero en pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hasta ahí, amiga. Muchas gracias. Nos Nada. dice en Hebreos 9, el Espíritu Santo daba a entender que el camino hacia el lugar santísimo no era revelado en tanto la primera parte estuviera en pie, en tanto los sacrificios de animales que no podían perfeccionar a nadie estuvieran en pie, nunca se iba a revelar el camino, digamos, para el resto de las personas hacia el lugar santísimo. Pero, ¿qué pasó? Vamos a saltarnos hasta el versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre acá al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Entonces, una vez que el Señor eliminó esta parte de acá afuera, nos permitió acceder hasta el lugar santo y al lugar santísimo en medio de oraciones, porque se manifestó el camino. ¿Y cuál es el camino? Él mismo se puso como camino. Él mismo, después de morir, dijo, el que quiere hallar su vida por causa de mí, la perderá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio por el cual podemos llegar al lugar santísimo. ¿Y por qué digo podemos llegar? Porque aún no estamos cara a cara delante de Dios. Si bien es cierto, llegamos a través de nuestras oraciones, a través del incienso, pero no estamos cara a cara. Estamos ahora aquí en el segundo nivel, como sacerdotes, a la luz de su rostro, como panes, envueltos en oraciones que son el incienso. Pero aún no hemos llegado a esta última etapa, a esta última dimensión. Sin embargo, Él como camino, al haberse puesto como camino para nosotros,
ha prometido que si empezó la buena obra, que si ya nos instituyó como sacerdotes, la culminará y nos llevará a verlo cara a cara. ¿Sí? Os repito, sacrificio de Yeshua eliminó estos sacrificios que no hacían perfectos a nadie. Esta parte se quedó y nos dio acceso a este lugar santo. Allí estamos a la luz de la menorá, que es Él, de la luz verdadera, como los 12 panes, es decir, somos las 12 tribus que caminan a la luz de Yeshua, que accedemos al lugar santísimo por medio de oraciones, que son los inciensos, pero la promesa final de verle cara a cara a Él está reservada para su regreso. Sin embargo, Él prometió y Él lo hará así. Listo. Entonces, eso respecto, así brevemente, a la porción de hoy. Carlitos, Sí, perdón, ¿cómo se llama? ¿Podría participa. repetir un poquito la parte última? Un Ya, poquito, por favor, la parte última de claro, la anterior diapositiva. claro que sí. Pobres. Ya, ahí vamos de nuevo. Entonces, en Hebreos 9, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo da testimonio, que en cuanto estuviere, eh, aquí está, vamos a anotar, ya. En cuanto estuviera en pie la primera parte, es decir, en cuanto se estuvieran haciendo sacrificios de animales, no se iba a manifestar el camino hacia el lugar santísimo, hacia aquí. En tanto se hicieran los sacrificios de becerros, de palomas, de harina, lo que se ofrecía y lo que dice el Levítico. Dice, mientras eso exista, no, mientras eso existía, no se iba a manifestar una manera de que todos podamos acceder a este lugar. Pero dice en Hebreos 9, versículo 11, que el sumo sacerdote Cristo, nuestro Mesías, ofreciéndose una vez y para siempre como sacrificio perfecto, obtuvo la redención eterna, eliminó esta parte, porque ya no se necesitan hacer más sacrificios, Él nos cubre de todo y por todo, para siempre, y nos instituyó nuevamente como sacerdotes. Y ahora nosotros estamos en este nivel, ¿sí? Aquí estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros aquí? Alumbrados por su luz, siendo parte de las 12 tribus y levantando incienso, que son nuestras oraciones. Pero el acceso al lugar santísimo, cuando le veamos cara a cara a Él, está reservado para el día de su regreso. El camino que se manifestó hacia el lugar santísimo, el nuevo camino que se abrió, como dice en Hebreos 10:19, es el mismo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ha visto al Padre sin antes verme a mí. ¿Listo? Entonces, la buena obra que empezó Él, ya eliminando los sacrificios, haciendo perfecta nuestra conciencia e instituyéndonos como sacerdotes, ya no de Leví, sino de un ministerio mejorado, nos llevará a verle cara a cara a Él, ¿sí? Porque nos ha hecho herederos de todo lo que Él posee. Ahí está bien, Paticita. Sí, muchas gracias. O sea, en el regreso vamos a ver cara a cara a Yeshua, ¿no es cierto? Exacto, porque ahora si lo vemos, seríamos consumidos. Este cuerpo no lo permite, pero ya cuando se regrese, vamos a estar aquí. Como dice en Apocalipsis, la ciudad no tiene necesidad de luz porque el Cordero es su luz. Y Dios habita literalmente en medio de nosotros. Y le veremos cara a cara, literalmente, sin, sin analogías, sin que sea eso poesía, literalmente delante de Dios todo el día y toda la noche. Entonces, ahí vamos a borrar esto de aquí. Eso es. Vamos a avanzar ahora sí. Muchas gracias, Carlitos. Un placer, Paticita. Ahora sí, ¿por qué se llama Shabbat Zahor o en español Shabbat Memorial? ¿Qué significa el hecho de Zahor o recordar? En el pensamiento hebreo, el hecho de recordar es algo que se mantiene permanentemente en la memoria y que día a día se lo está trayendo a la remembranza. Por ejemplo, el mandamiento dice, recuerda el día de Shabbat. Y no es que nosotros nos acordamos el viernes a las 5:30 de la tarde que había Shabbat y el sábado a las 6 nos volvemos a olvidar. Para nosotros el Shabbat es tan importante, gracias a Dios,
que vivimos cada día preparándonos para ese día, cada día de la semana pensando en el Shabbat. Y está constantemente en nuestra mente. Y allí cumplimos el mandamiento, recuérdate del día de reposo. Siempre está en nuestra mente. Y ese es el significado en hebreo de la palabra Sahor, que puede ser diferente al de español. Cuando te acuerdes, cuando te venga la memoria, si de buena suerte te acuerdas. Bueno, en el hebreo habla de mantener algo permanentemente en la memoria, permanentemente, todos los días. Y en Deuteronomio 25:17 vamos a leer el mandamiento, ¿sí? Lo que voy a aclarar algo. La casa de Judá estableció que en determinado Shabbat se haga el recuerdo de la obra de Amalek, bajo el cual nos estamos encasillando nosotros. Si lo hacemos en un año, si lo hacemos en 3 meses, si lo hacemos en 5 meses, no pasa nada. Lo que sí tenemos que cumplir es lo que vamos a leer a continuación, ¿sí? Deuteronomio 25:17. Recuerda de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dice, esa es la orden, ese es el mandato, que nos acordemos, que siempre lo tengamos en mente. ¿Y qué es lo que hizo? Vamos a recordar, vamos a volver a Éxodo 17, versículo 8 al 14. Dice lo siguiente, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, esto es muy importante, que erraré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. La promesa. Otros pueblos también salieron a la guerra contra Israel. Sin embargo, a Amalek le dice que le va a borrar toda memoria del cielo, debajo del cielo. Es importante, es una ofensa a nivel personal. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre eh, Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces la situación es muy grave porque la condena aquí que le puso Amalek es fuertísima, guerra de generación en generación. Pero ¿qué fue? ¿Qué es? ¿En cuándo afectó tanto? ¿Cuál fue el daño tan grave para que el Señor, vamos a decirlo así, se ensañe contra Amalek y sus hijos, de generación en generación? Volvamos a Deuteronomio 25, versículo 18. Ahí un error de tipeo, dice 15, pero vamos a leer el 18. Dicen nuestras traducciones, vamos a ver cuál fue, qué es lo que debemos acordarnos. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Listo? Hasta allí, pues, ¿qué de diferente? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el problema con que haya hecho eso? ¿Cuándo no se ha visto eso? Vamos a leerlo un poquito mejor, un poquito más claro a la luz de un significado de la palabra retaguardia. Dice, versículo 18, les presento la siguiente traducción. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y te quitó el rabo o la cola? Literalmente dice eso. A ti, en todos los debilitados, tras de ti, cuando estabas cansado y trabajado y no tenía temor de Dios. Recordemos cómo se movía el campamento. Israel en el centro y alrededor iban las naciones, ¿sí? Entonces, esta cola, vamos a primero analizar sus funciones. En los animales, en algunos animales, es para desviar atención de los enemigos, para que se concentren en otra cosa. En otros, da equilibrio al cuerpo. Y en otros casos, por ejemplo, como del ratón, si le pisas la cola, le puedes apresar
y después le puedes maniobrar de la manera en que quieras. Entonces aquí dice que Amalek le quitó la cola a Israel, le quitó a los débiles, a las naciones, a los egipcios que salieron con Israel. Entonces, ¿por qué es tan grave esto y por qué el Señor dice que va a tener guerra de generación en generación? Como les he puesto en pantalla, Amalek, al atacar la cola de Israel, dio un golpe crítico porque supo muy bien qué efecto quería causar. Al dañar la cola de Israel, posteriormente le hizo perder el equilibrio y muchas veces caer. ¿A qué me refiero? ¿De dónde venía la murmuración del pueblo? ¿Dónde se originaba? Iba de afuera hacia adentro. Las naciones, aquella cola que fue cansada y debilitada, que fue mareada, empezó a decir, tengo sed, tengo hambre, escuchaba a los moabitas, recordemos de allá en la porción de Pinjas o de Fines, cuando el sacerdote le atraviesa con una lanza, porque dice que desde afuera se fueron o llegaron casi hasta el tabernáculo, querían entrar hasta allí. Entonces, bueno, esta cola representa el lado débil de Israel, el lado débil de la familia. Entonces, Amalek quitó el equilibrio de Israel a futuro, pensó a futuro, si bien de pronto hoy no les puedo vencer, pero voy a socavar las defensas, más o menos como lo que hizo el profeta, perdón, el brujo Balaam al introducir moabitas al pueblo de Israel. Dijo, ustedes, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, pero sí puedo hacer que ellos pequen en contra de su Dios. Algo así en ese sistema atacó a Amalek. Dañó a los más débiles para que esos más débiles debilitaran a los que estaban dentro. Espero estarme haciendo entender, ¿sí? Entonces, esta debilidad posteriormente se tradujo en fallas de Israel, en caídas, en ir en pos de otros dioses y en murmurar en contra de nuestro Dios. ¿Y a qué nos lleva, qué nos debe tener en cuenta esto? Que el ataque del enemigo no llega de enfrente, no se aparece de enfrente, porque si supiéramos quién es un ladrón y que nos viene a robar en tal día, estuviéramos en verdad alerta. Sin embargo, el ladrón viene en el descuido, por donde no esperamos, por el lado más débil. Como dice el refrán, la cuerda se rompe por el lado más flojo. Entonces, Amalek no atacó a Moisés porque sabía que ya sabía todo el trasfondo espiritual, atacó por donde él veía más debilidad. Y eso hizo una caída en dominó posteriormente, a tal punto que, como hemos dicho antes, solo entraron dos de aquella generación. Entonces, el daño fue realmente importante. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Ya en nuestras vidas, hablando ya de nosotros, en nuestras familias pueden haber colas, personas que pues sin el ánimo de juzgar, por supuesto, aún no han sido afianzados con Dios y no han tenido ese encuentro personal. Y por ende están titubeantes y aprovechando cualquier ocasión para regresar atrás. Puede haber eso en nuestras familias y la solución no es cortarla, no es deshacerse, no es romper contacto, sino que el cuerpo y la cabeza, hablando en el lenguaje alegórico, tienen que ocuparse del crecimiento y fortalecimiento de esa cola, de esa parte débil. Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿cómo saber si soy cola o no soy cola? Dice esa pregunta. ¿O quién es cola? Vamos a leer 2 Corintios 13:5, que es un pasaje que ya hemos leído varias veces. Lo leo. Revisen su manera de vivir y vean si de verdad tienen fe en Cristo. Hagan la prueba. Así se darán cuenta si Cristo Jesús está en ustedes. Si no pasan la prueba, es porque ustedes están reprobados. Entonces, una cola es cualquier persona que no tiene la identidad firme con el Dios de Israel, ¿sí? Que está titubeante. No hablo de caídas, no hablo de tropiezos que pues, todos tenemos. No, no hablo de eso. Hablo de personas que, repito, quieren y no quieren. Eh, Han escuchado de Dios de oídas, pero aún no lo ven con sus propios ojos y están eh, guardados solo en lo que ha dicho papá, en lo que ha dicho mamá, en lo que ha dicho el pastor, en lo que ha dicho el amigo,
pero hasta ahí, y no va más allá. Entonces están titubeantes. Aquellas colas son las que debemos dar el tiempo para fortalecer, si es que el Señor nos ha puesto como fuertes, ¿sí? Recibida al débil en la fe. Y es lo que nos dice Efesios 5:16. Vamos a leer Efesios 5:16. Estamos haciendo el contexto del daño de Amalek y aplicándolo para nuestra vida. Dice Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero es Colosenses 4:5 el que quería leer. Colosenses 4:5. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y en Jeremías 15:19 dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, ¿cómo camino sabiamente con los de afuera? En mi vida personal, o sea, en nuestra vida, en nuestro círculo social, evidentemente vamos a estar relacionados con personas, repito, sin afán de gloriarme o ponerme en un nivel superior, que no están guardando la palabra y que por ende están propuestos o propensos a debilidades. Ante aquellas personas no podemos cerrar la puerta y decir que se vean como arreglan, pero sí tenemos que con diligencia andar sabiamente con los de afuera. Redimir el tiempo. ¿Cómo redimo el tiempo con los de afuera? A través de la predicación. ¿Que no me quieren escuchar? Bueno, nuestra opción, nuestro deber no es ser, que seamos escuchados, nuestro deber es anunciar la palabra y que ellos se conviertan a nosotros, es decir, a Dios, y no nosotros a sus costumbres, que fue lo que terminó pasando con Israel. Se fueron en pos de otros dioses, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con las colas. Y aquí también, pues mencionar que ante estas personas que no tienen la identidad afirmada con Dios, no vamos a estar apoyándonos para pedirles un consejo, aunque fueren muy sabios, como un psicólogo. Si un psicólogo no conoce de Dios, ¿qué consejo podría darnos mayor que el que está en la Escritura? No desconozco su trabajo, mis respetos, desde luego, pero tiene que estar guiado por la fidelidad del Mesías. Si no, nos estamos apoyando en sabiduría humana, la cual el apóstol Pablo dijo que pues, nada que ver con ello, ¿sí? Entonces, con ese contexto, entendiendo de mejor manera el daño que hizo Amalek a Israel y por qué se le va a hacer guerra de generación en generación, vamos a ver 1 Samuel 15, que es donde se narra o la lectura especial que corresponde a este día. 1 Samuel 15, por favor. Bueno, ya se me dañó. Ya, ¿me confirman por favor si estamos en la diapositiva de antes? Sí, Carlitos, buenos días. Gracias, buenos días. Muy bien, entonces 1 Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y este es un pasaje muy controversial o del que se toman varias personas para decir cómo si Dios es bueno puede mandar a matar niños recién nacidos que no tienen nada que ver. ¿Es acaso Dios genocida? ¿Dios es injusto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para responder esa pregunta, voy a saltar brevemente a Colosenses 3, 5 a 7. Dice lo siguiente: hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas es radical la actitud que debemos tomar con el pecado. Hagan morir. ¿Qué pasa si estamos consintiendo la vida con el pecado? Es que no somos radicales en cuanto a nuestras debilidades. ¿Nos dejan en paz o nos terminan matando?
nos terminan matando, por supuesto. Si es que no somos radicales con aquellas cosas que nos están queriendo hacer un daño, si es que no cortamos de raíz, los que vamos a ser cortados vamos a ser nosotros. Entonces, cuando aquí Dios está enviando a todas esas órdenes de matar a todo el pueblo de Amalek, no se trata de sentimientos o de razonamientos, sino de ejecutar un juicio de Dios, el cual es justo y verdadero, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que escuché de un maestro, decía, si hay una serpiente en su casa, ¿usted le mata o le deja vivir? No se trata de simpatía, no se trata si la serpiente está bonita, se trata de que si yo no mato a esa serpiente, cuando yo esté durmiendo me va a ahorcar y me va a matar. ¿Ya? Entonces es la serpiente o mi vida. Lo mismo pasa aquí con Israel. Está diciendo, no razones, no veas edad, no veas si es mujer o hombre, simplemente cumple con mi juicio. Ustedes dirán, pero aquí no estamos hablando de animales, para que se lo tome tan a la ligera. Estamos hablando de personas. Sin embargo, s- puede ser una gran posibilidad de que Dios esté evitando que esos niños crezcan en pecado y pues los está preservando para el juicio venidero, para que queden como inocentes. Puede ser, sea como sea, a nosotros no nos corresponde hacer juicios de valor respecto a lo que Dios hace, ¿sí? Entonces, escuchaba algo también muy importante y que es necesario decirlo. A Dios le tiene sin cuidado si me parece justo su juicio o no. Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir haciendo su justicia. Así me ponga a murmurar contra Él. Pues no caigamos en tal ejemplo de desobediencia, como diría la carta a los hebreos. ¿Ya? Lo que la humanidad busca es ejercer un juicio igualitario, que a todos se les trate por igual. Y es lo que empiezan a hacer los grupos minoritarios. Dicen, yo soy igual que el resto, tengo los mismos derechos que tú, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Y este juicio igualitario, lo que dice entre comillas, es que el pecado sea normal entre todos. No buscan bienestar personal, buscan que el pecado que están cometiendo sea aceptado. Y no solo aceptado, sino que si se puede, se ponga en práctica en todo el mundo. Y eliminar cualquier juicio, cualquier señal de lo que esté en contra de ello. Es lo que buscan hacer los grupos minoritarios. Eliminar la ley, desechar a Dios. Sin, como Dios no me deja hacer lo que yo quiero, pues entonces no creo en Dios y piensan que con eso se libran del juicio. Ese deseo de establecer un juicio igualitario en el mundo, que va con razonamientos, con sentimientos, ¿no? Es que pobrecitos y se merecen, es lo que se conoce como apostasía, el eliminar la ley, el desconocerla y el anularla, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo al tema. Sería ahí más o menos como ser permisivos. Claro que sí, claro que sí. Eso de viva y deje vivir, O por sea, supuesto que, exacto. Por consentir lo supuesto que que está no mal. vamos a ir a matar a nadie, desde luego que no, pero lo que está mal y siempre estará mal. La verdad no va a dejar de ser verdad, así nadie la practique. Así sea uno contra 400, como el profeta Elías. Él defendía la verdad y no depende, la verdad no depende si están muchos a favor o en contra. Si uno solo mantiene la verdad, pues esa es la verdad. Repito, no depende del número. No puede ser, eh, porque estos grupos pueden decir, es que todo el mundo ya acepta a los homosexuales y solo ustedes religiosos no aceptan. Ni modo, no se trata de cantidad, la verdad, se trata de hacer lo que está bien. Y no podemos apostatar contra la ley. ¿Sí? Entonces vamos a seguir en el relato. Primera de Samuel 15:4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, un ejército bien puestito. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos, váyanse y apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no se les destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek,
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, terrible, ¿no? Si hubiera querido hacer misericordia, hubiera dejado vivo a los niños, hubiera dejado vivo a las mujeres, por último, a los recién nacidos. Pero no, para él su misericordia fue, le pareció mejor, más misericordioso dejar vivo al rey. Sí, sí. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea que a los ojos de Saúl el rey de los amalecitas y el ganado era cosa santa. Entonces lo que estaban viendo ya no era la palabra del Señor, sino lo que les convenía. Dijeron, a ver, con el rey puedo pedir un buen intercambio, con el ganado puedo trabajar más la tierra, puedo obtener más ingresos, con las mujeres, los niños, los soldados no me sirve de nada, pero esto me voy a guardar, ¿sí? Entonces ahí se empieza a ver el deseo del hombre. ¿Y cómo? Miren, cómo este rabo, cómo esta cola empieza a perder, a hacer perder el equilibrio a la cabeza por no ser firme. Pues versículo 10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Entonces aquí hay que hacer una pregunta justa, precisa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces, ¿para qué lo puso si le iba a pesar? ¿Sí? Cabe la pregunta. Y es lo que nos van a decir. A ver, si Dios es tan sabio, ¿por qué se equivocó poniendo rey? ¿Cómo que le pesa? Nada que ver, no es que le pesa. La palabra que ponen en me pesa es la misma que traducen equivocadamente cuando dice que Dios se arrepiente. Y ya hemos visto que a la luz de la verdad eso no puede suceder. Entonces aquí no es que Dios está diciendo, ay, me equivoqué, no era Saúl, cierto, qué mal ojo. No, está diciendo, aparece la palabra consuelo. Dice, me consuelo de haber puesto como rey a Saúl. ¿Qué quiere decir eso que se consuela? Que va a volver al estado original de las cosas. ¿Qué cosa? Recordemos que el rey de Israel solo podía venir de la casa de Judá y Saúl era de Benjamín. Entonces, como el pueblo quiso tener un rey como las naciones, y él les dijo, a ver, prueben qué tal está el rey de las naciones, ya probaron, ya vieron que se equivocó, ahí ejecutó el juicio, dijo, bueno, ahora sí voy a volver al sistema de como era antes. Aquí Dios no está lamentándose, no está diciendo se me fue la mano, no está diciendo no me di cuenta, nada que ver. Simplemente está volviendo las cosas a como debían ser antes, ¿sí? Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces le dijo, pues qué valido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor, tú, Dios, pero lo demás lo destruimos. Pues aquí Samuel dice, con esto sí ya me pasé como rey. Con esto sí le sorprendo, Saúl, con esto sí le sorprendo a Samuel y me gano el favor de ese Dios, porque aquí no le está diciendo en sentido propio, si ven, dice, con esto le voy a agradar al Señor tu Dios. Yo no necesito eso, yo necesito solamente ser rey y con esto me he ganado a todo el pueblo. Mejor que yo ya no puede haber. Y encima se burla de Samuel, le dice que ha cumplido todas las palabras del Señor, se burla en su cara. No le está alabando, no está alabando a Dios, sino que se está burlando, porque está ahí con las ovejas de al lado, está ahí el bramido de todo, y encima le dice que ha cumplido todas las palabras. Entonces, versículo 16, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche, y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo, ve,
Destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, es decir, de lo que no se puede tocar de los amalecitas, para ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, aquí es un problema. Saúl se está excusando en que el pueblo pudo más. Entonces, ¿qué vemos aquí nuevamente? La cola hace perder equilibrio a la cabeza cuando la cabeza no está cimentada en la piedra que es nuestro Señor Yeshua. Si es que aquella cola débil encuentra una cabeza débil, pues ahí los dos van a terminar rodando como fue Saúl. Y Saúl encima y la cabeza va a decir es que fue sin querer queriendo. La mujer que tú me diste ya, lo mismo que pasó en el Génesis. El pueblo que tú me diste, yo solo quería ser rey, pero el pueblo que tú me diste me hizo pecar. Y encima dice que de aquello que no se podía tocar, de los amalecitas, era para sacrificio a Dios. Entonces, esto que está haciendo aquí Saúl es como querer ofrecerle un cerdo a Dios y que Dios se agrade de eso. Y así son los sacrificios de desobediencia. Cuando pensamos invalidar mandamientos, pero llenar el huequito con alguna opción ahí, más o menos, para que Dios no se enoje tanto. Cuando hacemos tal cosa aquí como Saúl, desobedecemos su palabra, pero le traemos eh, ofrenda en cualquiera de sus maneras, alabanza, oración, presentarse a la iglesia, entregar el diezmo, pero estamos allí desobedeciendo obstinadamente, sepamos que le estamos ofreciendo cerdos a Dios, y eso está terrible. Y aquí le aclara esto el profeta Samuel. Dice en el versículo 22, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y allí acaba. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no hay mayor agrado, nada le encanta más a Dios que encontrar que sus hijos están escuchando su palabra y conectándolo con el tema de los panes. ¿Qué significaba escuchar su palabra? Ir a la luz de su rostro. No hay mayor agrado para Dios que ver que aquellos panes, aquellos 12 panes, están caminando a la luz de su rostro y no están queriendo hacer lo que quieren. Y es lo que denuncia el profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, dos sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecieron sobre mi altar pan inmundo y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. ¿Sí? Cuando nos estamos presentando en ese estatus de inmundicia, queriendo tapar los huecos de mi pecado con otros arreglitos, me estoy presentando a mí mismo como pan inmundo y declarando que la mesa del Señor es despreciable. Tal cosa no puede ser así. Volvamos ya para terminar la historia de Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ojo que dice allí, ¿no? No es hombre para que se arrepienta.
Y tan descaradamente, vamos a saltar hasta el versículo 35, dice lo siguiente. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿En qué quedo entonces? Versículo 29 dice que el Señor no es hombre para que se arrepienta, y el versículo 35 dice que el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl. Y ahora, si nos preguntan de afuera, explíqueme esta contradicción. ¿Qué mismo? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Pues ahí quedamos en las mismas de pronto, ¿no? El versículo 29 está bien, es el punto de partida. Dios no se puede arrepentir. Y aquí cuando dice que el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl, está diciendo, Dios volvía al estado original de haber puesto a Saúl por rey. Dios se consolaba. Ella, sencillo. Dios se consolaba. ¿Y qué es el hecho de consolar? Retornar las cosas al sistema original. ¿Sí? Entonces no es aquí que Dios estaba arrepintiendo, sino que al traductor le importa muy poco poner contradicciones y allí que se defiendan como pueda, así sea 6 versículos de diferencia. O sea, vamos a aclarar esta idea en el Salmo 23:4, ya para terminar. Dice, aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me harán regresar. Ahí vuelve a aparecer la palabra consolar. Me consolarán. Tu vara y tu callado me llevarán de vuelta a la Jerusalén celestial. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó con Saúl. Esto es lo que hay que recordar en este día, cómo Amalek atacó la cola y desestabilizó a Israel, y cómo puede pasar aún dentro del pueblo si la cabeza no está firme, si es que no nos ocupamos de predicar a la cola. Y con esto terminamos el estudio de hoy. Vamos.